Y cuando estamos hablando de asilo, ¿hablamos de migración o hablamos de protección de derechos humanos fundamentales? En el episodio de hoy vamos a aclarar una gran confusión. El asilo no es un proceso migratorio para mudarse a un país. El asilo es un derecho humano reconocido en la historia, en la Declaración de Derechos Humanos y en la propia ley de los Estados Unidos. De hecho, el artículo 14 de la Declaración de Derechos Humanos establece que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Quédate y vas a descubrir una verdad que te puede molestar, pero te interesa. La figura del asilo nació en las instituciones religiosas como un acto de misericordia. Con el tiempo, la soberanía estatal reemplazó este rol y lo convirtió en un derecho legal. Y a inicio del siglo XX fue incorporado el derecho internacional y en 1948 fue reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estados Unidos reconoce la figura del asilo en su ley de inmigración INA en la sección 208, que protege a quienes huyen de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenecer a grupos sociales específicos. Estos son los llamados fueros protegidos del ser humano. Existen dos tipos de asilo en los Estados Unidos. El asilo defensivo, cuando el solicitante ya está en proceso de deportación, y esto ocurre si te entregas voluntariamente a los oficiales de inmigración, fuiste detenido en frontera sin documentos o capturado dentro del país. Allí lo que tienes es que convencer al juez de inmigración de que tu miedo de persecución es creíble. Si tú apruebas, puedes acceder a una residencia y eventualmente a la ciudadanía. Y aquí se pueden dar dos casos. Si el juez considera que no reúnes las condiciones suficientes para otorgarte un asilo, el juez puede ordenar tu deportación, pero también al mismo tiempo puede ordenar una retención de remoción, lo que en inglés se llama withholding of removal, o puede, dependiendo de lo que has alegado, considerar que puede protegerte utilizando el Convenio Internacional en contra de la tortura. La diferencia aquí es que si te otorga el asilo, tú puedes convertirte eventualmente en ciudadano un día, pero si te otorga withholding of removal o retención de remoción o protección por la ley contra la tortura, no te da acceso a ser residente ni a ser ciudadano, al menos por esta vía. El asilo afirmativo es diferente porque parte de que la persona haya ingresado legalmente con una visa a los Estados Unidos. Y esa protección se va a solicitar dentro ya del país a través de la forma I-589. El caso no lo va a decidir un juez, lo decide es un funcionario de asilo de UCIS, que es el Centro o Servicio de Ciudadanía e Inmigración, después de realizar la entrevista de miedo afirmativo, que es una entrevista personal con el funcionario. Si es negado el asilo, puede ser que te remita ante un juez de inmigración. Y los resultados más o menos van a ser los mismos. Si te aprueban, puedes hacerte residente y luego ciudadano, o si no, en este caso específico, el funcionario de inmigración no puede darte withholding of removal o no puede protegerte en contra de la tortura. En ese caso, si él considera que no reúnes lo suficiente y te envía a un juez de inmigración,
tú puedes hacerle al juez de inmigración la solicitud en ese caso específico. Durante muchos años, Estados Unidos ha recibido millones de solicitudes de asilo. Hoy la situación es crítica. Miren, solo hasta diciembre de 2024, Venezuela ya encabezaba la lista con aproximadamente 2.9 millones de solicitudes pendientes repartidas entre asilos defensivos y asilos afirmativos. Detrás estaba Cuba con unos 329.000 y Nicaragua la seguía con unos 308.000. En total, entre UCIS y las Cortes de Inmigración, se acumularon más o menos 3 millones de solicitudes, lo que ha generado estos retrasos por años. En respuesta, el gobierno decidió imponer un cobro de $100 por presentación de solicitud de asilo y $100 adicionales por cada año que estuviera pendiente la solicitud. Por cierto, debo decir que ningún otro país del mundo cobra ni por la presentación de la solicitud de asilo, ni mucho menos por el tiempo que se demore el gobierno en darte una respuesta. ¿Y cuál ha sido el efecto? El sistema está saturado y las tasas de aprobación han caído de más o menos del 50% en el 2023 apenas entre el 30 y el 36% en 2024 y en lo que va de este año. Hagamos un análisis de qué es lo que está pasando entonces. Esta herramienta humanitaria ha sido en muchos casos mal utilizada. En el caso de Venezuela específicamente, aún existiendo motivos evidentes de persecución, miles de solicitantes aplicaron al asilo solo para garantizar una estadía legal temporal, sin demostrar realmente que sufrían persecución en sus fueros protegidos. Esto fue alentado por unos supuestos expertos de asilo que salieron en las redes sociales, muchos de ellos sin preparación legal, que ofrecieron llenar formularios solamente como una vía rápida para obtener el permiso de trabajo y un número de seguro social. Muchos de ellos, de esos preparadores o de esas personas, sin esa preparación jurídica, recomendaron presentar las solicitudes sin evidencias o incluso presentaron cualquier cosa por no saber los conceptos de oportunidad y prudencia de las pruebas. ¿Y cuál fue el resultado? Miles de solicitudes débiles que hoy enfrentan desestimaciones en las cortes, deportaciones a terceros países seguros, como Paraguay, con el que Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo de país seguro y de cuyos detalles no se conoce nada. Incluso destinos más lejanos como Libia u otros países de África que también han servido como terceros países seguros. Las tasas de aprobación desplomadas, un aumento en las deportaciones y además el escepticismo hacia solicitudes legítimas. El asilo fue concebido como un refugio humanitario, pero se ha transformado en un mecanismo de supervivencia temporal para miles de inmigrantes. La consecuencia es que quienes realmente cumplen con los requisitos ahora enfrentan más barreras, más retrasos y menos credibilidad. Precisamente para esas personas a quienes se les está cerrando el beneficio del TPS o el parón humanitario en el caso venezolano, pero que sienten que quedaron protegidos o quieren buscar en el asilo una forma de quedarse, sin cumplir con esas condiciones específicas de miedo que deben probar, el futuro puede ser muy incierto. En este punto del miedo, que podría ser la columna vertebral que termina definiendo la aprobación o no del asilo, quiero acotar que el miedo en sí es una emoción primaria del ser humano y no debe estar nunca sujeta a si es cierta o no por parte de la aprobación de un funcionario de inmigración. Sin embargo, sí hay una sentencia que le sirve a todos los funcionarios, inclusive a los jueces, como guía para que ellos puedan valorar si el miedo que se está alegando cumple con 5 puntos específicos. Estos 5 puntos específicos yo los recopilo en un capítulo de un libro que yo escribí que se llama El miedo, una emoción amiga. Este libro está disponible en Amazon y con mi nombre J.L. Ochoa lo pueden encontrar. Allí en este capítulo yo hago una explicación
detallada y hago una ilustración de cómo puede probarse los 5 puntos del miedo al momento de estar frente al funcionario de inmigración defendiendo tu asilo. El asilo no es ni debe ser un atajo migratorio. Es una herramienta para salvar vidas. La responsabilidad de este deterioro recae en quienes lo usaron de forma abusiva y en un sistema que no supo separar lo urgente de lo oportunista. Cierro con una pregunta para ti. ¿Puede Estados Unidos seguir siendo un refugio humanitario si el asilo continúa siendo utilizado como un beneficio migratorio transitorio? Para terminar, si este episodio te dejó que pensar, reflexiona, déjame tu opinión, comparte este episodio y síguenos en el canal para entender juntos cómo la ley y los derechos humanos marcan nuestro camino migratorio. Seguimos.